Hola, buenas, bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass de nutrientes esenciales para el buen funcionamiento del sistema nervioso y digestivo. Yo soy Martín Cantillana, soy naturópata profesional y a su vez también terapeuta Gestalt y lo voy a estar acompañando durante esta clase. Para comenzar, vamos a definir un poco el concepto de salud, que según la OMS, la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Dicha definición entró en vigor en 1948 y si bien ha sufrido numerosas críticas, es aún a día de hoy la más conocida y aceptada globalmente. Bueno, podemos tener presente que esta es una definición que entró hace mucho tiempo, no obstante es una de las más aceptadas a nivel mundial y global, lo cual no quiere decir que sea como una definición completamente correcta. La salud puede abarcar muchas otras cosas más, pero a nivel global es como una de las más aceptadas, justamente porque fue la Organización Mundial de la Salud quien la propuso. Por otro lado, la OMS también establece que el goce máximo de salud que se puede lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. En el momento actual, esta visión del concepto de salud parece novedosa, pero Aristóteles en sus postulados ya establecía que el ser humano tiende a la eudaimonía, a lo cual lo podemos definir como felicidad, como la búsqueda del bienestar también, o incluso como florecimiento. Esto puede equipararse a que todo ser humano dirige sus actos hacia el mantenimiento de la propia salud. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de la prevención de enfermedades. Todos los profesionales de la salud, en cierta medida, trabajamos sobre estos conceptos, trabajamos sobre el concepto de salud y a su vez también sobre el concepto de lo que es la prevención de las enfermedades. Entonces, la OMS en 1988, a la prevención en salud, definió, perdón, a la prevención en un contexto salud, la definió como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y atenuar sus consecuencias una vez que éstas ya están establecidas. Es decir, una vez que la enfermedad ya está dentro del cuerpo y de alguna forma ya está afectando nuestra salud y nuestro bienestar. Bueno, previo a comenzar con la materia, vamos a hablar un poco de las fases de la naturopatía. Creo que es importante darlas a conocer. Y básicamente los naturópatas nos regimos por ciertas filosofías, ciertos principios naturopáticos y a su vez también por ciertas teorías. Entonces, dentro de las filosofías naturopáticas encontramos el vitalismo y el holismo, los cuales son el núcleo de la práctica naturopática a nivel mundial. Y dentro de los principios existe un consenso global de 7 principios naturopáticos, los cuales básicamente rigen la profesión, le dan estructura y a su vez también son los principios por los cuales todos los naturópatas nos regimos. Bueno, cabe destacar que estos principios pueden tener como ciertas variaciones relacionadas a restricciones legales, pero tiene que ver netamente con el lugar o el país en donde uno se encuentra como naturópata o como profesional de la salud. Entonces, filosofías naturopáticas. Diversas formas tradicionales de medicina tienen en común la comprensión de que el cuerpo tiene una capacidad innata de sanar, lo cual se le conoce como vitalismo, que la vida, la salud y la enfermedad siguen ciertas leyes y principios que son lógicos. Además, reconocen que para alcanzar la salud debes tratar todos los aspectos de un individuo y que la salud depende de un estilo de vida saludable y de la salud del medio ambiente. A esta visión se le denomina holismo. Entonces vamos a entrar de lleno en la filosofía del vitalismo, que básicamente es un principio central en la filosofía de la medicina naturopática, que básicamente postula que dentro de cada cuerpo existe una energía vital, la cual tiene como la capacidad de autorregenerarnos, sanarnos y a su vez también brindarnos toda la energía para llevar a cabo el proceso de la existencia o de vivir. El vitalismo fuerza vital describe la inteligencia que anima a cada persona y se refiere a fuerza que van más allá del ser físico, que gobiernan la vida, la salud y la curación. A los profesionales naturopáticos se les enseña cómo evaluar y trabajar con la vitalidad de una persona versus el suprimirla o pasarla por alto. Por ejemplo, suprimir la vitalidad de una persona podría ser la reducción de síntomas. Am, bueno, hoy en día, como en la práctica como occidental, es muy común ver que se ve la reducción de los síntomas. En cambio, nosotros como naturópatas entendemos el síntoma como un proceso de autocuración del cuerpo. En vez de, por ejemplo, querer suprimir la fiebre, dejamos que la fiebre esté porque sabemos que es un principio o un mecanismo regulador del propio cuerpo en pro del bienestar o de la salud de la persona. Entonces, el tratamiento naturopático incluye alimentos, ejercicio, hidroterapia y hierbas, pero también puede incluir homeopatía, acupuntura, meditación, ejercicios de mindfulness y otras modalidades que apoyan la fuerza vital de una persona.
Cabe destacar que la filosofía del vitalismo no solo existe en la práctica naturopática, sino que también muchas tradiciones como que concuerdan con esto y lo plantean como de diversas maneras también. Por ejemplo, en la medicina oriental podemos ver como que se habla del chi, del ki, del prana, del mana, etcétera, y justamente todos estos conceptos apuntan a lo mismo, ¿no? Que dentro del cuerpo, dentro de los organismos vivos, existe una vitalidad, existe una energía vital. Y por otro lado tenemos la filosofía del holismo. En el 428-348 a.C., Platón, el filósofo griego e hijo de Sócrates, incluyó el concepto de un alma para el cuerpo humano. Esto se considera el comienzo del holismo, una de las filosofías centrales de la naturopatía. Holístico o holismo significa todo o total. Se basa en la comprensión de que el todo es mayor que la suma de las partes. El holismo se basa en el entendimiento de que todas las entidades y sistemas en el universo existen unificados como un todo. Las partes del todo son dinámicamente interdependientes e interrelacionadas. Entonces, la filosofía del holismo nos habla justamente de que los seres humanos estamos compuestos por un todo. No solamente somos el cuerpo, no solamente somos la mente o las emociones, sino que también hay como un contexto de por medio. Esto también podemos entenderlo desde el modelo biopsicosocial que se plantea en psicología, que justamente nos habla de esto, de que hay un contexto de por medio. No solo somos como una parte aislada, y que para comprender al cuerpo en su totalidad, para comprender a un humano en su totalidad, es necesario que hagamos una revisión de todas estas partes que lo componen. Por ejemplo, cómo está tu vida sexual, cómo está tu vida emocional, cómo está tu vida mental, cómo son tus hábitos alimenticios, cuéntame con quién vives, dónde vives, etc. Todo esto podrían ser como ciertos indicios de una práctica holística, ¿no? Entendiendo al ser humano como un todo. Bueno, entonces ahora vamos a entrar de lleno en lo que es la materia y vamos a hablar sobre el sistema digestivo. El sistema digestivo está compuesto por varios órganos que trabajan en conjunto para descomponer los alimentos que consumimos, absorber los nutrientes necesarios para nuestro cuerpo y eliminar todos los desechos. Cada uno de estos órganos desempeña un papel importante en el proceso de digestión, desde la masticación de los alimentos en la boca hasta la absorción de nutrientes en el intestino delgado. Entonces, el proceso digestivo básicamente tiene que ver con romper los alimentos, romper las moléculas estructurales de los alimentos y dividirla como en partes muy pequeñitas para que nuestro cuerpo pueda digerirlas, absorberlas y de esta manera integrarlas y que aporten al bienestar de nuestro cuerpo. Entonces, ahora vamos a ver un poco de la estructura y el proceso de digestión. Bueno, básicamente el proceso de digestión inicia en la boca mediante la masticación y la mezcla con la saliva. En este caso participa una enzima, que es la amilasa. Bueno, cabe destacar que las enzimas básicamente son proteínas las cuales nos ayudan a descomponer ciertos alimentos. En este caso, la amilasa nos ayuda a descomponer los carbohidratos. Entonces, el proceso de digestión, como les decía, inicia en la boca, inicia con la masticación y con la mezcla de la saliva. Entonces, con eso empezamos ya a digerir y a descomponer los alimentos. Una vez que masticamos y este bolo alimenticio ya está como triturado, es que empieza la acción del esófago. El esófago básicamente lo que hace es transportar el alimento desde la boca hasta el estómago. Podemos ver acá el esófago. Bueno, uno de sus mecanismos como de acción o de funcionamiento está relacionado a los movimientos peristálticos. Estos movimientos tienen que ver netamente con contracciones musculares por parte del esófago, las cuales hacen que este bolo alimenticio como que vaya bajando para finalmente llegar al estómago. Entonces, una vez que llega al estómago, este almacena y mezcla todo este alimento o bolo alimenticio con los jugos gástricos, como lo es el ácido clorhídrico y también la pepsina. La pepsina es otra enzima, es decir, es otra proteína que nos ayuda con la digestión justamente de las proteínas. Entonces, masticamos, tragamos, pasamos por el esófago, llegamos al estómago y acá los alimentos y las moléculas y las estructuras como que se siguen rompiendo justamente para que podamos finalmente digerirlas. Entonces aquí viene la acción del intestino delgado, que es el principal sitio de digestión y absorción de los nutrientes. Este se divide en tres y una de sus partes sería el duodeno, que el duodeno tiene como la función de almacenar lo que es la bilis por parte del hígado. Bueno, que la función del hígado también es sumamente importante dentro del proceso de digestión y también dentro de los procesos de desintoxicación del cuerpo.
Entonces, en el duodeno se alberga la bilis por parte del hígado y también el jugo pancreático, el cual también contiene ciertas enzimas que ayudan nuevamente a la digestión como de los nutrientes. Bueno, entonces el páncreas produce el jugo pancreático que es rico en amilasa, lipasa, en proteasa y el bicarbonato. La amilasa, la lipasa y las proteasas nuevamente son enzimas que participan en la digestión. La amilasa, como ya lo vimos, participa en la digestión de los carbohidratos, la lipasa en la digestión de los lípidos y las proteasas también en la digestión, perdón, de las proteínas. Por otro lado, el bicarbonato nos ayuda como a regular todo lo que tiene que ver como el ácido clorhídrico del estómago. Ayuda con el tema del pH. Bueno, luego tenemos la acción de la vesícula biliar, que almacena y concentra la bilis y la libera en el duodeno. Am, Dentro del proceso de digestión vimos que en el duodeno justamente se almacena la bilis para que se empiecen a descomponer todos estos nutrientes para finalmente pasar al intestino grueso, en donde se absorbe el agua, los electrolitos y también los residuos no digeribles para formar finalmente las heces. Y una vez que ya están las heces formadas, estas se expulsan mediante el ano. Bueno, cabe destacar que aquí en el duodeno, perdón, en el intestino delgado, hay otras subdivisiones que serían el ileón y el yeyuno, que son partes del intestino delgado, las cuales justamente absorben los nutrientes, ¿no? En esos segmentos en particular es que actúan como todas estas microvellosidades del intestino para que puedan absorber los nutrientes. Entonces, a modo de resumen, partimos con la boca, empezamos a masticar, participa la amilasa salival, luego el bolo alimenticio baja por el esófago para finalmente llegar al estómago. En el estómago actúan otras enzimas, actúa también el tema del hígado, el jugo pancreático, etcétera. Eso ya sería en el duodeno, en el intestino delgado. Una vez que ya absorbimos los nutrientes y solo quedan como los desechos, estos bajan hacia el intestino grueso, en donde éste absorbe el agua para finalmente formar las heces y que éstas sean liberadas a través del ano. Entonces, ese es como a grandes rasgos el proceso de digestión. Bueno, el sistema digestivo y el sistema nervioso están estrechamente interrelacionados y esta interacción es crucial para el control y la regulación de la digestión. Entonces, ahora vamos a ver el sistema nervioso. El sistema nervioso es una red compleja de células y tejidos que se encargan de recibir, procesar y transmitir información hacia todo el cuerpo. Su función principal es coordinar las acciones y respuestas del cuerpo ante diversos estímulos, tanto internos como externos. Las neuronas son las células fundamentales del sistema nervioso. Estas son capaces de transmitir impulsos eléctricos a lo largo de una gran red de terminaciones nerviosas. Reciben los estímulos de todas las partes del cuerpo y mandan las respuestas para que los órganos y otras capacidades físicas funcionen adecuadamente. Este aparato de transmisión de energía química y eléctrica recorre el cuerpo entero y permite la coordinación de los movimientos y acciones, tanto las conscientes como las reflejas, es decir, aquellas que son por nuestra voluntad, por ejemplo, levantar la mano, o aquellas que son reflejas, que en ese caso no participaría nuestra voluntad, como lo es, por ejemplo, el proceso digestivo o la circulación sanguínea. Nosotros no controlamos el proceso digestivo. Entonces, a partir de esto, que se distinguen dos tipos de sistema nervioso, que sería el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Bueno, partiendo con el sistema nervioso central, este ejecuta tres acciones esenciales que son la detección de los estímulos, la transmisión de información y la coordinación en general, y está compuesto por el encéfalo. El encéfalo se subdivide en lo que es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, y por otro lado también está compuesto por la médula espinal y las meninges. La médula espinal sería como toda esta médula que baja como desde el cerebro por la columna. Y las meninges serían como unas capas de membranas. Son tres capas de membrana que básicamente lo que hacen es recubrir el cerebro y proteger toda esa zona como del cerebro, cerebelo, lo que se le denominaría encéfalo, básicamente. Y por otro lado tenemos el sistema nervioso periférico, el cual se subdivide en dos. Por un lado encontramos el sistema nervioso somático y por otro lado el sistema nervioso autónomo. Entonces, el sistema periférico, como les mencioné anteriormente, se subdivide en dos. Tenemos el somático y el autónomo. Acá en esta imagen podemos ver con mayor claridad lo que es como el sistema nervioso central, en donde vemos el cerebro, la médula espinal, y lo que está en azul sería todo el sistema nervioso periférico. Entonces, el sistema nervioso somático es una parte del sistema nervioso periférico, es decir, es una subdivisión, que se encarga de controlar las actividades voluntarias del cuerpo, especialmente las acciones musculares esqueléticas.
Se compone principalmente de neuronas motoras, eferentes, neuronas sensoriales, perdón, o aferentes, y los nervios periféricos, que serían los pares craneales y raquídeos. Bueno, cabe destacar que las neuronas motoras serían aquellas que llevan como los impulsos eléctricos desde el sistema nervioso central hacia los diversos órganos o extremidades, y las neuronas sensoriales serían aquellas que captan estímulos y los llevan hacia el sistema nervioso central. Bueno, por otro lado tenemos el sistema nervioso autónomo, que está relacionado con la regulación de las funciones de la vida vegetativa, por lo cual no está sometido a la voluntad. Y acá encontramos los procesos de digestión, circulación, excreción, etc. Bueno, hoy en día he visto mucho respecto como a la somática, que, bueno, no tengo mucha noción, pero básicamente lo que he visto está relacionado justamente como a los movimientos corporales, ¿no? Y me imagino que tiene que ver mucho con el sistema nervioso somático, como con movimientos corporales, movimientos voluntarios, y eso es también como con un trato más amable con nosotros mismos y con nuestro cuerpo, por lo que he visto. Bueno, entonces, como les decía, está el sistema nervioso autónomo, que está relacionado con las funciones vegetativas, que serían aquellas que no controlamos, como lo es el proceso de digestión, el proceso de circulación sanguínea, etc. Entonces, el sistema nervioso autónomo tiene otra subdivisión, que se dividiría en el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Entonces, el sistema nervioso simpático actúa en casos de urgencia y de estrés, provocando diversas reacciones, como lo es el aceleramiento del pulso y la respiración. Frena la digestión, aumenta la presión arterial y hace que la sangre llegue en mayor cantidad al cerebro, piernas y brazos. También hace que aumente el nivel de azúcar en la sangre. Entonces, el sistema nervioso simpático tiene que ver con la activación y está relacionado al estrés y a la urgencia. Es decir, por ejemplo, si estamos como ante una amenaza, se activa nuestro sistema nervioso parasimpático. Recordar que esto no lo controlamos. Se activa el sistema nervioso parasimpático y, por ejemplo, nos acelera un poco el corazón, se nos abren las pupilas, nuestro cuerpo se prepara para, de alguna forma, protegernos ante estos casos de estrés o de urgencia. Entonces, el sistema nervioso simpático tiene que ver con la activación. Por otro lado, el sistema nervioso parasimpático almacena y conserva la energía, mantiene el ritmo normal de los órganos y las glándulas del cuerpo después de un susto, trauma o dolor intenso, se encarga de que todo vuelva a la calma y normalidad. Entonces, por ejemplo, si estamos ante una situación de amenaza o ante algún factor estresor, lo que sucede es que nuestro sistema nervioso simpático se activa. Se riega nuestro cuerpo, la digestión se frena, porque eso también como que en cierta medida ocupa mucha energía. Entonces se frena la digestión, se acelera el ritmo cardíaco, nuestro cuerpo se prepara para la lucha o para la huida, o para hacerle frente a algún factor estresante. Y una vez que ya pasa como esta amenaza o que ya pasa como esta urgencia, actúa el sistema nervioso parasimpático para volver como todas estas variables como a la normalidad, por así decirlo. Justamente porque como que conserva energía el sistema nervioso parasimpático, es como que baja toda aquella como activación que ocurre a través del sistema nervioso simpático. Entonces acá en esta imagen tenemos como algunas de las como funciones que hace cada sistema. El sistema nervioso parasimpático contrae la pupila, estimula la salivación, reduce el latido cardíaco, contrae los bronquios, estimula la actividad digestiva, estimula la vesícula biliar, contrae la vejiga, relaja el recto. Por otro lado, el sistema nervioso simpático dilata la pupila, inhibe la salivación, relaja los hombros, acelera el impulso cardíaco, inhibe la actividad digestiva, estimula la liberación de glucosa por parte del hígado, secreta adrenalina y norepinefrina por el riñón, que son hormonas relacionadas al estrés, relaja la vejiga y también contrae el recto. Entonces, a grandes rasgos es eso, el sistema nervioso simpático activa y el parasimpático es quien en cierta medida desactiva o hace que todo vuelva como a la calma o a la normalidad. Bueno, entonces ahora vamos a hablar sobre el sistema nervioso entérico y cómo este básicamente sería como lo que genera la intercomunicación entre lo que es el cerebro y el intestino. El sistema nervioso entérico es una parte del sistema nervioso autónomo que controla de manera autónoma y específica las funciones del tracto gastrointestinal. De hecho, este sistema se le conoce como el segundo cerebro. Y esto tiene que ver porque puede operar de manera independiente del sistema nervioso central.
El sistema nervioso entérico nace en el desarrollo embrionario a los 14 días de gestación. Una parte de las neuronas del encéfalo, es decir, del sistema nervioso central, migran hasta el tubo digestivo y otras hasta el intestino. Desde el principio, cerebro e intestino estuvieron unidos y con el tiempo se va organizando una red de 100 millones de neuronas que controlaría la función gastrointestinal. Esto es de suma relevancia porque en el sistema nervioso entérico existe una gran cantidad de neuronas, tanto como lo es en el sistema nervioso central y la médula espinal. Entonces, es como de suma relevancia como tener presente este sistema, ¿no? Y justamente también, como les decía anteriormente, es quien genera esta intercomunicación entre lo que es el sistema digestivo y el sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso entérico constituye el conjunto más grande de neuronas fuera de la médula espinal y el cerebro. Las células se organizan en dos redes compuestas que envuelven el tracto gastrointestinal en dos capas. Bueno, acá podemos ver en esta imagen estas capas o estos epitelios que se le llaman, am, perdón, estos pliegues que recubren como ciertas partes del epitelio. Acá tenemos el número 16, ahí podemos ver algunas neuronas y en el número 10 también. Entonces serían como dos capas que recubren el epitelio, dos capas de neuronas. Este sistema es automático, por ende puede controlar las funciones de motilidad, tales como la coordinación de reflejos intestinales y los movimientos peristálticos, además de la regulación de la secreción biliar y pancreática. Entonces, este sistema de alguna forma funciona de manera independiente en base a una propia inteligencia organísmica del cuerpo para autorregularse y saber qué hacer, como claro, saber qué hacer y cuándo hacerlo también. Por otro lado, el sistema nervioso entérico interactúa con el sistema inmunológico, la microbiota intestinal y el epitelio cilíndrico para mantener la defensa de la mucosa y la función de barrera. Entonces, este sistema también tiene actividades o acciones relacionadas a la protección y también como a la salud ante patógenos o o claro, patógenos o agentes nocivos. Resulta fundamental la información provista sobre el cuidado del sistema nervioso entérico, considerando la íntima relación entre intestino y cerebro que influye en nuestro bienestar. Bueno, esta es una frase de Michael Gerson, quien es escritor de un libro que se llama El segundo cerebro. Y justamente esto nos lleva a hablar de la microbiota intestinal. No podemos hablar del intestino, del sistema nervioso entérico, sin mencionar la microbiota intestinal. Bueno, este término hace referencia a la comunidad de microorganismos vivos que están reunidos en un nicho ecológico determinado, que en este caso sería el intestino. Cabe destacar que aquí albergan unos 100 millones de bacterias que van de unas como 500 a 10.000 especies distintas. Es decir, en el tracto gastrointestinal no solo hay bacterias como de una familia en particular, sino que son muchas bacterias de muchas familias. Bueno, existe una relación simbiótica entre estos microorganismos y nosotros, los humanos, ya que nosotros le proporcionamos el hábitat y la nutrición, y ellas por otra parte nos otorgan distintas funciones que son vitales para la salud y el funcionamiento del cuerpo. El ecosistema microbiano del intestino incluye especies nativas que colonizan permanentemente el tracto gastrointestinal y una serie variable de microorganismos vivos que transitan temporalmente por el tubo digestivo. Entonces, estas especies nativas son dadas por el parto. Ahí nuestra madre como que pasa un poco de su microbiota hacia nosotros. Bueno, la microbiota es como bien específica también. Pero bueno, están estas especies nativas que vienen como desde el parto, desde el nacimiento. Y estas especies que son como más variables o temporales tienen que ver netamente con nuestro contexto, con nuestra alimentación y como nosotros en cierta medida nos vamos como alimentando a lo largo de la vida. Entonces, la microbiota participa activamente en una serie de funciones dentro del organismo. Por una parte, ayuda en el desarrollo y maduración del sistema inmunológico. En los primeros años de vida, además, modula la respuesta inmune, ayudando a mantener el equilibrio entre tolerancia e inflamación. Bueno, acá cabe destacar que la inflamación es como, bueno, la inflamación sin duda alguna es como un proceso fisiológico normal, por así decirlo, del cuerpo de defensa ante patógenos o algún agente nocivo. Pero una vez que la inflamación es crónica, es decir, si por ejemplo tenemos como malos hábitos alimenticios y tenemos inflamación crónica a lo largo de la vida, probablemente eso pueda llevarnos como a desencadenar alguna enfermedad. Entonces la inflamación es importante como regularla y mantenerla al margen.
Por otro lado, también cabe destacar que como un 80% de las células del sistema inmune se encuentran en o alrededor del intestino, perdón. Entonces, es de suma relevancia como tener una buena salud intestinal porque no solo afecta nuestro sistema digestivo, sino que también nuestro sistema inmune y también nuestro sistema nervioso. Bueno, por otro lado, la microbiota actúa en procesos de digestión y metabolismo, descomponiendo fibra dietética no digerible en ácidos grasos de cadena corta. Bueno, los ácidos grasos de cadena corta funcionan como energía para las células del colon, básicamente, para que éstas funcionen bien, etc. Y además en la síntesis de vitaminas, como lo es la vitamina K y algunas del complejo B, incluso la síntesis de vitamina B12. Bueno, por otro lado, la microbiota interactúa con el sistema nervioso a través de la producción de neurotransmisores y otros metabolitos, perdón, afectando el estado de ánimo, el comportamiento y la función cognitiva. Acá cabe destacar que un 90% alrededor, claro, sí, como un 90% de la serotonina, un neurotransmisor, es generada en el intestino. Entonces, acá vemos que nuevamente el intestino tiene como una relevancia y una implicancia sobre lo que es la salud como neurológica y también la salud del cerebro. Bueno, por otro lado, compite con microorganismos patógenos por los nutrientes o el espacio. También produce sustancias antimicrobianas y otros compuestos que inhiben el crecimiento de patógenos. Bueno, acá existen dos conceptos dentro como de la salud de la microbiota. Uno de ellos es la eubiosis y el otro es la disbiosis. Hay eubiosis cuando tenemos como una buena microbiota intestinal y cuando los microorganismos que están ahí albergados como en este nicho ecológico que sería el intestino, cuando esos microorganismos son benéficos y de alguna forma nos brindan funciones vitales para nosotros, se le llama eubiosis. Por otro lado, si estos microorganismos son en cierta medida como patógenos o nos afectan o nos dañan o impide que digeramos bien las cosas o no sé, en cierta medida que como que dañen nuestro sistema inmune o algo así, ahí entraría el concepto de disbiosis. Entonces la disbiosis tiene que ver cuando hay como una sobrepoblación de microorganismos que no son benéficos para nosotros y cuando tenemos como todos estos patógenos dentro de nuestro intestino. Entonces ahí están como esos dos conceptos. Eubiosis sería una buena microbiota y disbiosis sería una mala microbiota. Entonces el estrés desequilibra la diversidad bacteriana, comprometiendo la integridad intestinal e incrementando el riesgo de trastornos sistémicos y mentales. Las terapias que modulan el microbioma han demostrado efectos positivos en condiciones gastrointestinales, neurológicas y psiquiátricas. Entonces, esto quiere decir que evidentemente la microbiota tiene una implicancia en el sistema nervioso, porque claro, de hecho una de las vías como de comunicación entre el sistema nervioso y digestivo sería el nervio vago, y claro, como que ciertos estudios evidencian que al trabajar sobre el microbioma intestinal, podemos como abordar diversos tipos de patologías o desequilibrios, ya sean neurológicos o psiquiátricos. De hecho, también hay estudios que hablan sobre el autismo y cómo la microbiota en cierta medida también podría ser como un precursor de este tipo de condiciones. Bueno, entonces algunas conclusiones que tienen que ver con interacciones y respuestas entre el sistema nervioso y el sistema digestivo. Por un lado tenemos reflejos digestivos, tenemos reflejos cortos que son controlados por el sistema nervioso entérico y que ocurren dentro del el tracto gastrointestinal, como lo podrían ser los movimientos peristálticos. Y tenemos por otro lado los reflejos largos que implican al sistema nervioso central. Bueno, un ejemplo de un reflejo largo podría ser que olfateemos comida y nos dé hambre. Ese sería como un ejemplo como de un reflejo largo, ¿no? En donde actúa el sistema nervioso central y posteriormente hay como una respuesta a nivel de sistema nervioso digestivo, perdón, de sistema digestivo. Bueno, luego tenemos la comunicación y señalización. Tenemos hormonas digestivas y neurotransmisores. Como vimos, muchas serotoninas se secretan en el intestino, estas viajan a través del nervio vago y desde ahí generan una interacción con el sistema nervioso. Por otro lado, tenemos el estrés y el estado emocional pueden tener un impacto significativo en la función intestinal, es decir, de alguna forma, el cómo nos sentimos afecta a nuestro sistema digestivo y viceversa. Sí, claro, como que acá existe una comunicación bidireccional, es decir, el sistema nervioso manda señales al sistema digestivo y el sistema digestivo manda señales al sistema nervioso.
Entonces, el cómo nosotros nos sentimos, evidentemente afecta a nuestro sistema digestivo. De hecho, es muy común ver gente que cuando está estresada, cuando está nerviosa, cuando lo está pasando mal, tiene somatizaciones a nivel del sistema digestivo, ya sea como hinchazón, dolor, diarrea incluso, etcétera. Y por otro lado tenemos feedback y adaptación, que serían señales de hambre, saciedad, dolor y malestar. Entonces la articulación del sistema digestivo con el sistema nervioso es compleja y bidireccional, asegurando una digestión eficiente y una adaptación a las necesidades del cuerpo. Esta interacción permite que el cuerpo responda adecuadamente a diferentes situaciones, manteniendo el equilibrio y la salud en general. Bueno, entonces eso en relación a ambos sistemas, pudimos ver que el sistema nervioso y el sistema digestivo están estrechamente relacionados, por lo que es el sistema nervioso entérico y a su vez también por lo que es la microbiota intestinal. Y que existen diversos mecanismos o vías de comunicación, como lo son ciertas hormonas, ciertos neurotransmisores, el nervio vago también, etcétera. Entonces, ahora vamos a hablar de algunos nutrientes para mantener como la buena salud del sistema digestivo y también del sistema nervioso. Bueno, entonces vamos a hablar sobre las fibras dietéticas. Bueno, cabe destacar que la fibra dietética no es un nutriente, pero sí es crucial para la salud del sistema digestivo. Bueno, las fibras dietéticas es la parte comestible de las plantas que resiste la digestión y la absorción en el intestino delgado y experimenta una fermentación en el intestino grueso. Es decir, nuestro intestino delgado no tiene las enzimas para poder digerir la fibra dietética, entonces estas pasan de largo hacia el intestino grueso y finalmente es la microbiota quien realiza fermentación de esta fibra. Entonces las enzimas de la microbiota intestinal fermentan parcialmente la fibra y la descomponen en diversos compuestos químicos, tales como gases, perdón, y ácidos grasos de cadena corta. Había mencionado anteriormente que los ácidos grasos de cadena corta básicamente funcionan como energía para las células del colon. Y bueno, cabe destacar también que la fibra muchas veces viene dada por algo que se llama como metabolitos secundarios de las plantas. Y los metabolitos secundarios tienen que ver con todas como estas capacidades de las plantas que tienen para, en cierta medida, velar por su propia salud. Entonces, los metabolitos secundarios podrían ser las acciones que genera una planta, por ejemplo, para defenderse frente a un patógeno, para alimentarse, etc. Entonces, tenemos por un lado la fibra insoluble, está integrada por sustancias que retienen poca agua y se hinchan poco. Los componentes de este tipo de fibras son poco fermentables y resisten la acción de los microorganismos del intestino. Su principal efecto en el organismo es el de limpiar, como un cepillo natural, las paredes del intestino, además de aumentar el volumen de las heces y disminuir su consistencia y su tiempo de tránsito a través del tubo digestivo. Entonces, la fibra insoluble lo que hace es como pasar de largo, por así decirlo, por el intestino, hasta que llega a la microbiota y ahí se generan los procesos de fermentación. Pero en esta como acción de pasar de largo, lo que hace es como limpiar el intestino, ya sea de patógenos o de algún agente nocivo, y también nos ayuda con el tema del el tránsito del tubo digestivo. Entonces, nos ayuda, por ejemplo, en casos de estreñimiento. Bueno, algunos ejemplos de fibras insolubles podría ser la celulosa o la inulina también. Y básicamente se encuentran en cereales, algunas plantas, frutas, verduras, algunas leguminosas también. Y por otro lado tenemos la fibra soluble, que está formada por componentes que captan mucha agua y son capaces de formar geles viscosos. Bueno, estos geles viscosos tienen como esta capacidad de recubrir lo que es la mucosa gástrica y también recubrir todo como el intestino. Am, sí, claro, entonces funcionan como emulsionantes, entonces también nos ayudan como en casos de estreñimiento, etcétera. Entonces está formada por componentes que captan mucha agua y son capaces de formar estos geles. Es muy fermentable por los microorganismos intestinales, por lo que produce gran cantidad de gas en el intestino. Al ser muy fermentable, favorece la creación de flora bacteriana, es decir, actúa como prebiótico. Este tipo de fibra también aumenta el volumen de las heces y disminuye su consistencia. Además de captar agua, es capaz de disminuir y ralentizar la absorción de las grasas y azúcares de los alimentos, es decir, el índice glucémico, que eso tiene que ver con, de alguna forma, lo que genera como ciertos alimentos en nosotros a nivel de glucemia, es decir, a nivel de azúcar en sangre, lo que contribuye a regular los niveles de colesterol y de glucosa en la sangre.
Entonces, tenemos dos tipos de fibra, tenemos la fibra insoluble y la fibra soluble. La fibra insoluble retiene poca agua y se hincha poco, y la fibra soluble es capaz de captar mucha agua y de formar como todos estos geles viscosos que nos ayudan con el tema del tránsito intestinal y también a recurrir la mucosa gástrica. Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los probióticos. El término significa para la vida, probios. La palabra probiótico fue introducida en 1974 y se definió como organismos y sustancias que contribuyen al equilibrio microbiano intestinal. Entonces, básicamente los probióticos son los microorganismos que están en nuestra flora bacteriana o en nuestra microbiota intestinal. Entonces, son microorganismos vivos que cuando se administran en cantidades adecuadas confieren un beneficio para la salud. Cabe destacar, como mencioné anteriormente, que los probióticos tienen que ser como en muchas cantidades, ¿no? Como en millones o billones incluso. Entonces, en cantidades adecuadas, como que sí conllevan como un beneficio para nuestra salud. Bueno, y según como una determinación europea, para que los probióticos sean considerados probióticos, tienen que tener ciertas características. Y una de esas es carecer de efectos patógenos, es decir, no nos pueden dañar o hacer mal, o como, claro, generar alguna falla sistémica o algo así. Otra de las características es que tienen que sobrevivir al estrés fisiológico durante la ingestión. Eso tiene que ver con el pH del sistema digestivo, como que tienen que sobrevivir a todo eso para finalmente llegar al colon y albergarse. Por lo mismo, tienen que tener capacidad para adherirse al epitelio intestinal, capacidad para colonizar el colon. Es decir, tienen que tener la capacidad cuando lo ingerimos como de llegar hasta el colon y quedarse ahí como en el tracto digestivo, eh, quedarse ahí como viviendo básicamente para generar como todos estos beneficios. Bueno, por otro lado, tienen que tener un efecto clínico comprobado sobre la salud, tienen que ser seguros y tener un antagonismo competitivo contra las bacterias patógenas. Es decir, acá volvemos a los conceptos de eubiosis y disbiosis, como que existe una especie de guerra entre las bacterias. Entonces, para que los probióticos sean considerados probióticos, tienen que, en cierta medida, competir con las bacterias negativas y ojalá ganarles para que estos puedan como quedarse en el tracto digestivo y desde ahí generar como todo esto, como estas funciones benéficas que vienen dadas por todo este conjunto de microorganismos. Entonces, básicamente, los probióticos son los microorganismos en sí. Bueno, existen muchos alimentos con probióticos, dentro de eso los fermentados, como la kombucha, el chucrut, el kimchi, el kéfir también, que sería el yogur de pajaritos, y también venden los probióticos como suplementos. Es bien interesante porque los suplementos, ahí se nos especifica la cantidad de bacterias que vienen, no sé, por ejemplo, 100 billones de bacterias, y en algunos suplementos también se especifica la familia, es decir, por ejemplo, estafilococos, etcétera. Entonces, como que los suplementos pueden ser más benéficos que consumir alimentos fermentados en cierta medida, porque los alimentos fermentados no siempre traen como muchas cepas microbianas. Entonces, en esos casos, como en casos más agudos en los que se necesite como una alta ingesta de probióticos, se recomienda como usar algún suplemento. Bueno, por otro lado tenemos los prebióticos, que son productos alimenticios que estimulan o favorecen el crecimiento de bacterias. Es decir, funcionan como alimento para estas. Básicamente son carbohidratos no digeribles que al ser fermentados por las bacterias intestinales promueven su desarrollo o actividad con resultados benéficos. Entonces, el prebiótico básicamente sería el alimento para los probióticos, para los microorganismos que ya están en nuestro intestino. Por ejemplo, la fibra, como les mencioné anteriormente, podría ser un prebiótico. Bueno, y también tienen que tener ciertas cualidades como resistir a las enzimas del tracto digestivo superior, ser capaz de modificar la microbiota intestinal del colon después de la fermentación y estimular la proliferación de bacterias beneficiosas y producir beneficios a la salud. Entonces, bueno, ahí tenemos algunos alimentos con prebióticos, como lo podían ser algunos cereales, la fibra que se encuentra en las frutas, etc. Bueno, ahora vamos a hablar de los compuestos fenólicos, que constituyen uno de los grupos de micronutrientes presentes en el reino vegetal, siendo parte importante de la dieta tanto humana como animal. Mientras que los prebióticos están alimentando a las bacterias buenas para que crezcan y se multipliquen en número, los compuestos fenólicos ayudan con la inhibición del crecimiento de las bacterias malas.
es decir, impiden que crezcan como bacterias patógenas. Debido a su capacidad antioxidante, la ingesta de compuestos fenólicos podría mostrar efectos beneficiosos en el tratamiento de trastornos intestinales. Actualmente se conocen también otros posibles mecanismos no relacionados con la capacidad antioxidante de los compuestos fenólicos y que generalmente están asociados a la inhibición de enzimas inflamatorias. Bueno, los compuestos fenólicos los podemos encontrar en las cebollas, en el vino, en el cacao, en el té también. Y básicamente son como ciertas moléculas que la mayoría tienen como actividad antioxidante y que por otro lado como que les dan sabor y también les dan pigmento como a los alimentos. Por ejemplo, la cebolla morada, el vino también es morado. Entonces ahí actúan como ciertos pigmentos y cuando vemos como ciertas frutas de colores relacionados como a los pigmentos rojos, morados, también a los naranjos o amarillos, ahí podemos ver que hay compuestos fenólicos. De hecho, el aceite de oliva, las aceitunas también tienen compuestos fenólicos y de hecho eso es como lo que le da el sabor al aceite de oliva que es como extra virgen, porque los otros aceites al pasar como por el proceso de refinamiento, como que pierden muchas de las cualidades que tienen y dentro de eso pierden los compuestos fenólicos. Entonces es por eso que el aceite de oliva extra virgen tiene tanto sabor. Es porque justamente no ha pasado por este proceso de refinamiento. Bueno, ahora vamos a hablar de las enzimas digestivas, que vimos que están en nuestro cuerpo, pero que también las podemos conseguir a través de los alimentos. Bueno, estas desempeñan un papel fundamental en la descomposición de los alimentos y su correcta digestión. Estas proteínas aceleran las reacciones químicas que convierten los nutrientes en sustancias absorbibles por el tubo digestivo. Después, el metabolismo transforma estas sustancias en energía. Bueno, las ventajas de consumir alimentos con enzimas digestivas son evidentes tanto a nivel del sistema digestivo, ya que se ve su función optimizada y se mantiene más saludable, como en lo que respecta al bienestar del cuerpo en general, ya que evita la inflamación y el estrés a nivel de órganos, el desequilibrio y la hinchazón. Entonces, las enzimas digestivas nos ayudan con todo lo que tiene que ver con la descomposición de los alimentos y de los nutrientes. Por ejemplo, algunos alimentos con enzimas podría ser la piña, que contiene bromelina, que es una enzima que nos ayuda con la digestión de proteínas. Por otro lado, tenemos la papaya, que tiene papaína, que también nos ayuda con la digestión de proteínas. Por ejemplo, la palta también tiene una enzima que nos ayuda con la digestión de los lípidos o las grasas. El mango también tiene amilasa, la cual nos ayuda con la digestión de los carbohidratos. Y como dato, también la amilasa dentro de lo que es el mango, perdón. Sí, claro, la amilasa dentro del mango lo que hace es como hacer que la fruta madure. Entonces, algunas frutas que tienen amilasa, como que esa es la acción de la amilasa dentro de la fruta, como potenciar la maduración. Bueno, entonces ahora vamos a ver algunos nutrientes para el sistema nervioso. Acá tenemos el complejo B, que sería como nutrientes esenciales ya que no los podemos sintetizar, entonces necesitamos que provengan de nuestra alimentación o de nuestra suplementación. Bueno, entonces los mamíferos no podemos sintetizar vitaminas B por nuestra cuenta, por lo tanto se debe incorporar en cantidades suficientes con la dieta. Y acá definí algunas vitaminas del complejo B. En primera instancia tenemos la tiamina o la B1, que juega un papel fundamental en el metabolismo de los hidratos de carbono, por lo que su carencia afecta sobre todo a los tejidos que dependen mucho de este suministro energético como el cerebro. Es decir, la vitamina B1 nos ayuda a metabolizar los carbohidratos y de esta manera transformarlos en energía para que nuestro cerebro funcione bien. Y también actúan en los procesos de estrés. Por otro lado, tenemos la niacina o la vitamina B3, que colabora en las funciones del sistema nervioso y del sistema digestivo y favorece la producción de hormonas sexuales. Tenemos la piridoxina o B6, que ayuda en la creación de energía, nuevamente, y es importante para el desarrollo cerebral normal y para mantener saludables al sistema nervioso y al sistema inmunitario. Acá tenemos el ácido fólico, vitamina B9, que ayuda en el proceso de división celular y en la formación de glóbulos rojos. Y finalmente la metilcobalamina o B12, que está súper esencial, ya que controla la regeneración del sistema nervioso. Cabe destacar que las células del sistema nervioso se regeneran cada 8 meses aproximadamente. Por ende, si tenemos como una buena cantidad de B12, este proceso se va a ver como más facilitado, por así decirlo. Por otro lado, ayuda a mantener la salud de las neuronas y juega un papel importante en el metabolismo de proteínas y grasas, transformándolas en energía
y también participa en la producción de ADN. Bueno, hoy en día muchas personas tienen carencia de B12, no necesariamente los veganos o vegetarianos, y el complejo B básicamente lo podemos encontrar en las carnes rojas, en los huevos, eh, y también como suplementos. Bueno, es importante como el tema de la suplementación igual, porque a veces nuestra dieta, como dependiendo un poco de la biodisponibilidad de los nutrientes, la dieta no nos da todos los nutrientes que necesitamos, o las cantidades que necesitamos de ellos. Entonces aquí es cuando entra el poder o como la acción de lo que es la suplementación. Bueno, ahora vamos a ver el magnesio, el cual desempeña un papel importante en la regulación del eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal, nuestro sistema de respuesta al estrés, y que a su vez también tiene que ver con la liberación de ciertas hormonas. Suprime la liberación de las hormonas del estrés, lo que minimiza el porcentaje de sufrir ansiedad. Es esencial para el funcionamiento saludable del cerebro y del sistema nervioso, lo que incluye la capacidad de concentración y atención. Ayuda al mejor funcionamiento de los neurotransmisores y además potencia la neuroplasticidad. Cabe destacar que si queremos usar magnesio para trabajar el sistema nervioso, podemos utilizar el bisglicinato de magnesio, o el treonato de magnesio. El bisglicinato de magnesio podría ayudarnos como a trabajar más a nivel del sistema nervioso periférico, mientras que el treonato de magnesio nos podría ayudar a trabajar lo que es como el sistema nervioso central. Bueno, ahora vamos a ver el triptófano, el cual también es sumamente importante para la salud del sistema nervioso, ya que este se transforma en serotonina. En esta conversión también participa la vitamina B6 o piridoxina, y además es precursor de melatonina y niacina. Entonces la serotonina, también llamada hormona del humor, es un neurotransmisor relacionado con el sueño saludable, el estado de ánimo y el buen humor, y su concentración es directamente proporcional a la concentración de triptófano en el plasma y el cerebro. La melatonina, por otro lado, actúa como resincronizador del ritmo circadiano, perdón, en lo que es como el eje sueño-vigilia. Entonces, acá tenemos algunas funciones de la serotonina. Bueno, si no quedó claro, básicamente lo que hace el triptófano es transformarse en serotonina, lo cual es como de suma relevancia para el funcionamiento de nuestro sistema nervioso. Entonces acá tenemos algunas funciones de la serotonina, como lo es regular el apetito mediante la saciedad, equilibrar el deseo sexual, controlar la temperatura corporal, regular la dopamina y la noradrenalina, las cuales están relacionadas con la angustia, la ansiedad, el miedo, la agresividad, y así también como con ciertos problemas alimenticios, controla los parámetros de la densidad ósea, interviene en la regeneración empática, regula el sueño, los estados de ánimos, las emociones y los estados depresivos. Cabe destacar que los niveles de serotonina están estrechamente ligados a los niveles de triptófano que tengamos como a nivel cerebral, y que la melatonina también está muy ligada a los niveles de serotonina que tengamos como en el cuerpo. Bueno, también interviene en el funcionamiento vascular y la frecuencia del latido cardíaco, regula la secreción de hormonas como la del crecimiento, previene desequilibrios mentales como la esquizofrenia, el trastorno obsesivo compulsivo o el autismo infantil, inhibe la secreción gástrica, estimula la musculatura lisa y la secreción de hormonas por parte de la hipófisis. Entonces ahí tenemos algunas acciones y funciones de la serotonina. Y bueno, ahora tenemos los ácidos grasos esenciales, como lo es el linoleico o el omega 6 y el linolénico, que sería el omega 3. Bueno, estos son necesarios para el desarrollo y funcionamiento del sistema nervioso y el cerebro, dado su abundancia en la membrana de las neuronas. Es decir, estos ácidos grasos los encontramos en la membrana de las células del sistema nervioso. Estos deben ingerirse en la dieta, ya que nuestro organismo no los sintetiza, por ende también son esenciales. Y cabe destacar aquí que los ácidos grasos omega 3 se dividen en tres. Tenemos el ALA, el EPA y finalmente el DHA, el cual ha demostrado tener la propiedad de favorecer la fluidez de las membranas del tejido nervioso, facilita la neurogénesis y también estimula la mielinización y la sinaptogénesis. La sinaptogénesis tiene que ver con la capacidad de que nuestro cuerpo y nuestras neuronas generen sinapsis, es decir, nuevas conexiones neuronales. Por otro lado, el DHA también es como muy importante a nivel de gestación, ayuda como en el desarrollo del sistema nervioso del feto, y se ha demostrado que, bueno, que se utiliza también harto en casos de embarazo, ¿no? Cuando hay embarazo es súper importante como suplementar este nutriente, ya que justamente favorece la buena salud del sistema nervioso del feto.
Bueno, se ha demostrado que tanto la agresión hacia otras personas, la hostilidad y el comportamiento antisocial pueden ser modificados favorablemente con la ingesta de ácidos grasos omega 3. Esto no es difícil de entender si consideramos que dichos compuestos son esenciales para la formación y el funcionamiento del cerebro. Entonces, esto es como bien relevante igual, porque finalmente la suplementación sí, es como una especie de acción terapéutica dentro de lo que pueden ser diversos desequilibrios o patologías. Por ejemplo, esto mismo, acá en este estudio como que se trató la hostilidad y el comportamiento antisocial con omega 3. Entonces es como bien relevante como la salud como a nivel de nutrientes, como tener las cantidades adecuadas, tener como una dieta balanceada y a su vez también tener como suplementación, como es súper importante. Bueno, acá tenemos como algunas fuentes de omega 3 como lo serían el aceite de oliva, la palta, los pescados también, los garbanzos, pero bueno, algunas semillas también tienen, pero aquí siempre varía un poco la biodisponibilidad. Por ejemplo, tendríamos que comer mucha linaza o mucha chía o muchas nueces para tener como las cantidades como diarias requeridas. Por ende, aquí también es cuando entra en juego la suplementación. Y bueno, ahora vamos a hablar de la colina, am, que es una sustancia de la familia de las vitaminas B. De hecho, también se le considera como la B4 y participa como materia prima en la formación del neurotransmisor acetilcolina. Es decir, la colina favorece la síntesis de acetilcolina, que es un neurotransmisor que justamente permite la neuroplasticidad y la sinapsis. Es clave en la capacidad cognitiva, en el razonamiento y también en el movimiento con coordinación y velocidad. Es decir, la colina o también este neurotransmisor, la acetilcolina, participa como en los tejidos y en las extremidades cuando tenemos que hacer movimientos con coordinación y velocidad. Por ejemplo, en ejercicio físico, en el gimnasio, etcétera, como que la colina favorece todos estos procesos. Por otro lado, ayuda en la formación de fosfolípidos, los cuales forman la estructura de la pared celular y participan en la comunicación entre células. Los fosfolípidos eh, justamente son como son parte de la estructura de la pared celular y lo que hacen es como dividir lo que está como dentro de la célula a lo que está afuera y desde ahí también ver qué entra en la célula y qué no. Por ende, también es súper importante. Acá también cabe destacar que la colina tiene como efectos que son duraderos, perdón, a largo plazo. Entonces, en casos de embarazo, cuando se consume como buenas cantidades de colina, se ve que tiene como claro, como que también tiene buenos resultados dentro de lo que es el desarrollo del sistema nervioso del feto y que, por ejemplo, también nos ayuda como a mejorar la memoria, el funcionamiento del hipocampo y otras funciones cerebrales también. Y bueno, ahora vamos a ver los adaptógenos, que tampoco son necesariamente nutrientes, pero sí participan dentro de lo que es como la regulación del sistema nervioso. Bueno, contribuyen a la restauración y mantenimiento de la homeostasis. Son sustancias que ayudan al cuerpo a adaptarse a condiciones de estrés interno o externos. Bueno, para definir un poco la homeostasis tiene que ver con que de alguna forma nuestro cuerpo se mantenga funcionando bien y que todo como que todos los niveles de ciertas cosas, como no sé, por ejemplo, el índice glucémico, etcétera, se mantengan como a raya. Entonces, aquí la homeostasis lo que hace es como mantener el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿no? De hecho, acá tiene mucho que ver también con el principio de la energía vital, porque justamente la energía vital lo que hace es favorecer el proceso de homeostasis, es decir, como esta autorregeneración y esta capacidad del cuerpo de saber lo que necesita y gestionarlo en caso de que hayan como ciertos desequilibrios. Bueno, el término adaptógeno fue originalmente establecido por Lazarev en 1947 para referirse a sustancias que de forma inespecífica aumentan la resistencia del organismo frente al estrés y un amplio espectro de factores biológicos, químicos y físicos. Entonces, los adaptógenos hacen que nuestro cuerpo, en cierta medida, resista ante situaciones de estrés. Actúan como bioreguladores químicos, los cuales son súper específicos porque, por ejemplo, eh, porque claro, como que regulan los procesos homeostáticos. Por ejemplo, si alguien tiene como una hiperexcitación del sistema nervioso, lo que haría un adaptógeno sería como regular esa hiperexcitación. Por otro lado, si alguien tiene como el sistema nervioso como hipoactivado, es decir, como, no sé, como funcionando
quizás de manera más lenta o funcionando como no en óptimas condiciones, lo que haría un adaptógeno ahí sería como estimular el funcionamiento del sistema nervioso. Entonces es como bien interesante la acción de los adaptógenos, porque justamente se adaptan a las condiciones como del cuerpo y a lo que necesita cada cuerpo. Bueno, estos se caracterizan por ser completamente inocuos al organismo y tienen una gran gama de acciones terapéuticas. Causan alteraciones mínimas o ningunas en el organismo y manifiestan su acción solamente frente a un desafío del medio. Tener una acción, bueno, también se caracterizan por tener una acción no específica de aumentar la resistencia a las influencias negativas para un gran espectro de factores físicos, químicos y biológicos, y también tener una acción normalizadora y armonizadora e independiente de la evolución del proceso patológico. Entonces los adaptógenos vienen súper bien para justamente tratar los procesos de estrés y para que nuestro cuerpo tenga más resistencia frente a las situaciones que son estresantes o que como que en cierta medida competen una amenaza para nosotros. Las drogas que son consideradas adaptógenas suelen presentar algunas de las siguientes actividades. Tónicos generales, aumentan la sensación de bienestar general y capacidad de trabajo. También tienen antioxidantes, actúan como anticancerígenos, inmunomoduladores, hipolipemiantes e hipoglucemiantes. Entonces, la mayoría de los adaptógenos como que tiene estas cualidades. Y acá tenemos algunos hongos, como lo es el melena de león, el reishi. También tenemos la chawanda, que básicamente es como una raíz o un tubérculo. Tenemos la chisandra, tenemos el cordyceps, que también es otro hongo, y también tenemos el ginseng. Todos estos son algunos ejemplos de adaptógenos. Bueno, entonces, para cerrar un poco el tema de la suplementación, esta puede ser una estrategia preventiva y a su vez un potencial terapéutico para abordar diversos desequilibrios y patologías. Es decir, la suplementación funciona justamente para favorecer nuestra salud, para que tengamos las cantidades como adecuadas de nutrientes. Por ejemplo, como la dosis terapéutica del omega 3 serían como 1500 miligramos al día, algo así. Entonces, eso no lo vamos como a conseguir a través de como de la alimentación, ¿no? Porque hay como todo un factor que es la biodisponibilidad de los nutrientes. Si algo tiene cierta cantidad de nutrientes, como que no es que absorbamos todos esos nutrientes. Entonces, por lo mismo es importante considerar la suplementación como una técnica terapéutica incluso y también como una vía de prevención ante patologías o desequilibrios como de diversos sistemas. Bueno, muchas gracias a quienes participaron, espero les haya gustado la clase. Les invito a que puedan seguir atentos a las actividades de ONG Naturópatas para Chile, en donde siempre se están dando diplomados, se están dando cursos, charlas, etcétera, y en donde también se está difundiendo mucha información respecto a la naturopatía. Y también les invito a que puedan seguirme en mi página, Maya Medicina, en donde también estoy divulgando información sobre naturopatía y a su vez también sobre terapia gestal. Muchas gracias, espero que les haya gustado.